La buena noticia del reino de Dios. Etapa 3, temas 12 al 15. La casa del Padre a la que somos invitados por Jesús a regresar es su reino. No es un lugar físico, sino un lugar en el corazón. Por eso dice que no nos dejemos engañar si nos dicen que está aquí o allá, porque está en medio de nosotros, es decir, en el interior de cada persona y en el nuevo sentido con que construimos nuestras relaciones. Lo cual quiere decir que ese lugar espiritual es una conversión del corazón en las personas y una transformación social en sus comunidades, traduciéndose en un cambio de actitudes personales y en la manera en que se relacionan y comprometen entre sí, lo que he llamado un corazón de prójimo. Ese es el lugar nuevo donde se hace realidad la casa del Padre, su reino de justicia, dignidad y verdad, de paz, fraternidad y misericordia. Y la fuente donde brota está en la aceptación interna de pertenecer a la misma familia como hijos de un mismo Padre, y en la aceptación social de construir lazos de fraternidad y solidaridad entre todos los seres humanos, sin exclusión del color de piel, de clase social, lengua, género, edad, estado de salud, nacionalidad, credo religioso, ideología o cualquier otra forma de discriminación. La buena noticia que proclama Jesús es que el reino es para todos y Él personalmente se encarga como buen pastor a ir por aquella oveja que se ha perdido. Así tenga que arriesgar su seguridad, su salud y su vida, puesto que Jesús y sus seguidores son el buen pastor, aquel que da su vida por sus amigos. Se asegura primero en dejar a buen resguardo a las 99 ovejas restantes, reunidas en comunidad y custodiadas por el Espíritu Santo. Esta es una alusión a la comunidad de aquellos hombres y mujeres de fe, vivos o difuntos, que se han convertido en discípulos de Jesús y continúan su vocación y misión a favor de su reino de misericordia. Esa comunión de los santos ya es parte de su reino, pero la oveja perdida todavía no. Esta es un símbolo de la persona y pueblo atrapados por las estructuras de pecado, por la historia de sus heridas y las sombras de muerte provocadas por la influencia del mal espíritu, lo que orilla a las personas y pueblos a pecar y a vivir en la opresión y esclavitud del pecado, desde la autosuficiencia moral, personal y social. La oveja ha perdido su reino al extraviarse en la justificación de su pecado y al separarse de la comunidad, inspirada en el Espíritu del Señor, que le da sentido de pertenencia, dignidad y solidaridad. Pero el buen pastor va por ella hasta que la encuentra, sin importar el costo humano, pues su salvación no tiene precio, y para eso se encarnó en la historia y resucitó en la fe de Jesús. La buena noticia que anuncia Jesús es que Dios, su Padre, es bueno con todos y por eso nos incluye a todos en su reino. No hay exclusividad para nadie. Los últimos serán los primeros,
el hecho de que Jesús sea su Hijo bien amado, lo es porque Él mismo se encarga de buscar a cada uno de sus hijos e hijas para atraerlos seguros de retorno a casa. No importa en qué estado se encuentren en el proceso de su vida interior o exterior, para acercarse a la viña de su Padre, vivir con Él y compartirla en hermandad con sus prójimos. Pero sí pone énfasis en que ese camino de regreso al reino del Padre es un camino que requiere coraje, sobre todo por el desprendimiento de nuestro propio deseo de hacer las cosas por nosotros mismos sin necesitar de Dios. En ese camino es necesario desarrollar la fraternidad y la solidaridad sobre la rivalidad y el dominio, ya que aunque algunos desfallezcan atraídos por los bienes y poderes del mundo, aquellos que permanecen sosteniéndose con el poder del Espíritu Santo pueden desapegarse de los poderes del mundo y atraer a los demás. De esa forma pueden desarrollar una paciencia fraternal y un coraje profético para ir más allá de la amistad humana y alentar una amistad de los seres humanos con Dios, poniendo al Señor Jesús no solo como un medio, sino como un fin de toda relación humana, lo cual es entrar en su reino. De ahí que los últimos serán los primeros, pues para Dios primero están los excluidos, pobres, enfermos, pecadores, y así los primeros serán los últimos, pues los que hayan encontrado abrigo y conversión serán los primeros en ir con los últimos para que reciban lo mismo que ellos, refugio y acogida fraterna. La fe de Jesús es una fe compasiva y va abriéndose camino mediante la confianza humana en Él. Nos pone como ejemplo la fe del fariseo y la fe del publicano, como dos clases de fe que llegamos a vivir los seres humanos y que están en una lucha interna. La fe del fariseo es una fe que se centra en la confianza en uno mismo y desconfía de cualquier otro, incluso de Dios, aunque no se sea consciente de esto. La fe del publicano es una fe que se centra en la confianza en Dios y que gracias a esto llega a confiar cada vez más en sí mismo, pero no más que en Dios. Esta última fe nace de la humildad que nos conecta con el Dios vivo y nos permite sentirlo en el corazón. Cuando digo corazón, no me refiero solo al músculo cardíaco, lugar de encuentro de los afectos humanos y de profusión o confusión de emociones. Me refiero al centro del alma, lugar de encuentro de lo divino con lo humano, y que suele percibirse también como una llama de fuego, llama de amor viva, al decir de San Juan de la Cruz. La fe del publicano nos acerca a la oración del corazón, porque ahí se encuentra con la fe de Jesús, que nos hace arder el corazón por el fuego que se desprende de su espíritu y que nos puede calentar, quemar, prender o arder, ya sea en una pequeña chispa, en una fogata, en un horno o en un incendio, según sea el grado de su amor al que vamos conociendo internamente en su amistad. Como los discípulos de Emaús, después de la crucifixión del Señor, cuando
hablaban con Jesús resucitado sin saber que era Él, pero les ardía el corazón, mientras caminaban tratando de encontrar consuelo entre ellos. Así me ocurrió y nos ocurrió en nuestra comunidad de fe, pues Jesús nos repartió llamitas de su espíritu al encontrarnos con Él en la contemplación, cuando entra Él al umbral de su Kairos. Al estar en la sinagoga de Nazaret, terminando de leer la profecía de Isaías que hablaba de la misión del Mesías. Al final de su lectura, todas las miradas estaban fijas en Él, esperando a que les diera una respuesta a aquello que en lo interno de su corazón ya presentían por la semilla del Verbo, sembrada por el Espíritu Santo en la historia sagrada de su pueblo, que esperaba un Salvador. Y he aquí, el Señor Jesús se enseñorea como quien es y proclama que esa profecía se acaba de cumplir al leerla y vivirla Él mismo. Solo faltaba expresarlo públicamente, pues para eso ha venido al mundo sin ser del mundo. Yo soy, se escucha en el silencio atronador de la asamblea de Nazaret. La proclamación de la fe de Jesús como Señor y Mesías del Evangelio que anuncia, con el consiguiente estupor y confusión que se desata entre sus contemporáneos, resurrección para unos y perdición para otros. Cuando Jesús afirma que hoy se ha cumplido el año de gracia del Señor, y ese tiempo es el tiempo de su presencia salvadora en la historia, a través del Mesías, del ungido por el Espíritu, Hijo de Dios y Señor del reino de su Padre. Todo entra en consonancia con lo que Jesús había experimentado y que ahora asume como responsabilidad personal de su misión evangélica. Entonces se nos abrieron los ojos del corazón que ardía en el fuego de su amor, con la conciencia que desde ahora no solo voy a opinar como una persona humana, sino que voy a proclamar su evangelio como un discípulo más de Jesús, porque he sido ungido con los otros por el bautizo de fuego de su amor, que emana de su reino sin exclusión de personas. Sea tu paz, ser feliz y hacer el bien. Escrito por Benito Balam el 31 de marzo de 2017, México. Muchas gracias por haberme escuchado.